mismo al escribir su evangelio tiene que hacer es explicar un poco cómo vivir las persecuciones. La iglesia primitiva es perseguida y encuentra que el evangelio crea como reacciones en, sobre todo, las estructuras reinantes en el momento, las autoridades judías y también el imperio romano. Ya a la época de Juan han pasado un poco las grandes persecuciones, posiblemente acaba de pasar la última persecución, que es la persecución de Domiciano, donde los cristianos, como la persecución de Nero, morían a causa del evangelio y eran llevados, digamos, en medio de las grandes reuniones para hacerlos así como sufrir en frente de los otros hasta la muerte. Y entonces, esta es una de las características de la primera comunidad cristiana. Son perseguidos a causa del evangelio. Pero vemos cómo los cristianos llegan hasta dar la vida, incluso por anunciar esta buena nueva que ellos ven como algo grandioso que puede ayudar a cambiar los corazones y a enfrentar la muerte sin la angustia y sin la desesperación con que a veces tenían que hacerlo. Y entonces aquí nos encontramos ya al final del primer siglo en una persecución que no es frontal, es una persecución más bien escondida a través de diferentes cosas, leyes también que se colocan para no permitir a los cristianos como desarrollar su evangelio. A pesar de todo, nos muestra los Hechos de los Apóstoles que el evangelio se multiplicaba y las personas que lo seguían crecían en número también a causa de la fuerza con que los testigos anunciaban el evangelio y cómo la vida de ellos llamaba la atención también por no doblegarse, digamos, a las estructuras reinantes y adaptarse simplemente a una vida más o menos llevada en acuerdo con lo que los otros proponían, ¿no? Los cristianos son aquellos que también cuestionan un poco, ¿no? Yo obedezco primero a Dios, a mi conciencia, que a los hombres, por ejemplo. Una frase como esa es fuerte en medio de las autoridades y en medio del Imperio Romano, que querían imponer digamos, el César como si fuera un dios. Había el culto al emperador, un culto a lo que los cristianos estaban obligados a realizar, reconocerlo casi como un dios y rendirle culto como la única autoridad. Es verdad que una de las cosas que nos hace como testigos es que seamos capaces a veces de confrontar el mundo, de no aceptar todo como ya verdadero y que lo aceptamos porque es así como la ley a veces nos la impone. No, yo creo que es ahí en donde tenemos que tener cuidado con esa manera un poco como aparece delante de nosotros ciertas realidades con las cuales necesariamente tenemos que confrontarnos. Por ejemplo, el valor de la vida. Eso es algo con lo cual tenemos que confrontarnos y defenderlo como una realidad, no solo de la religión, sino como una realidad que pertenece a todos los hombres, porque la vida es algo que no nos pertenece, es algo que viene como un don que se nos dio en un acto de amor que nos lleva no a transformarnos en propietarios de la vida y en querer regularla según nuestros, a veces, principios económicos o nuestros principios simplemente sociales, reducir al hombre simplemente a una estructura económica o a una estructura social. Y es ahí en donde el cristianismo puede un tanto incomodar a las grandes estructuras que quieren imponerse en el mundo y entonces ver al hombre simplemente como objeto de la ciencia y regulado simplemente por la ciencia como tal. Y no ven la dimensión trascendente del hombre que el cristianismo también decía. No solo desde el punto de vista de fe, sino también desde el punto de vista de la razón humana. Pablo nos va a decir en la carta a los romanos, por la sola razón nosotros podemos llegar
también a las verdades de Dios, porque son verdades humanas que se enraizan en la estructura misma de nuestra vida social. Y es por eso que no podemos, digamos, vivir en acuerdo con lo que llamamos el mundo nos propone. La palabra mundo y cosmos en el Evangelio de Juan en un comienzo no tiene esa connotación negativa, porque el cosmos hace referencia a la creación durante y la creación como algo hermoso, como algo bonito que Dios creó y que nos dio para que nosotros, en cierta manera, le demos a esa casa en la cual vivimos nuestra dignidad y que eso transforme también nuestra vida en una vida digna. Y es ahí en donde algunas veces nos vamos a sentir también como con derecho a cuestionar, por ejemplo, las estructuras injustas, el sufrimiento de los más frágiles, el derecho también a envejecer y a decidir, en cierta manera, la dignidad de la vida hasta el último momento, como algo que hace parte de la historia de cada uno y de su intimidad con Dios. Y de también reconocer que no tenemos que colocarnos en el punto en donde nosotros podemos decidir quién debe morir y quién debe vivir. Yo sé que todo esto que digo tal vez crea una cierta discusión, pero es importante que no nos quedemos simplemente con las observaciones que se nos dan por los medios de comunicación, sino que busquemos siempre como aprofundar en nuestra fe y saber cuáles son las razones por las que, digamos, en la historia de la revelación, esa vida aparece como algo en lo cual nosotros no podemos intervenir, no importa de qué manera, ¿no? Como separar nuestro cuerpo de nuestra identidad o intentar utilizar, digamos, la cuestión de experimentar sobre la vida misma. Las personas, utilizarlas, manipularlas como objetos de experiencia. Estamos en un mundo que es muy controvertido y a veces nos quedamos con una sola opinión y hay que tener cuidado porque, en cierta manera, hay muchas cosas que se oponen a nuestros principios y a nuestros valores. Sí, el mundo los odiará como ha odiado a mí, nos dice Jesús, intentando como explicar a los cristianos que esa confrontación en la cual ellos están colocando en riesgo su vida es la misma confrontación que Jesús realizó en frente del mundo. O sea que el mundo no tiene esa connotación negativa en el comienzo. ¿Cuándo el mundo tiene esa connotación negativa? En el momento en que el mundo se cierra sobre sí mismo. En el momento en que el mundo no quiere reconocer como creado, como algo que viene de alguien y vivir en esa relación con él. El momento en que el mundo se cierra y no acepta reconocer su creador. No basta con ser hijo, es importante también reconocer al Padre, ¿no? Y es ahí en donde el mundo se convierte en una oposición, en un encerramiento, en una no aceptación de ese diálogo con una realidad que viene de fuera para confrontarme, para hablarme. Y entonces se cierra en una especie de mundo como sobre sí mismo, que quiere gobernarse por sí mismo y que quiere organizarse por sí mismo. Esto parece bonito a nivel de autonomía, pero al final tenemos que reconocer que nosotros somos frágiles. Creo que el mundo nos ha dado una lección en este momento. Nosotros no somos propietarios, como decía algún video, ¿no? Nosotros somos simplemente invitados en esta casa. Y no podemos apropiarnos de ella porque tarde o temprano nos damos cuenta de que no podemos gobernarla absolutamente, sino que tenemos que entrar en comunión con las leyes mismas que la naturaleza nos da. Dios nos dejó aquí, en este diálogo continuo,
para encontrar esa dimensión trascendente en nuestra vida. No nos coloquemos en el lugar de Dios, porque terminamos tal vez mal. Nos coloquemos en el lugar de decidir por la vida de alguien, porque vamos a tener dificultades. No nos coloquemos como punto de partida de decir quién debe vivir y quién debe morir. Qué triste llegar hasta allá, porque en ese momento cometeremos muchas realidades que van contra la dignidad humana. Y entonces seremos objeto de muchas dictaduras, la dictadura de la economía, la dictadura de la ciencia, la dictadura también de, digamos, la sociología, ¿no? Ciencias que nos deben ayudar a comprender la profundidad del hombre, pero no podemos decir que ya se agota el conocimiento absoluto de una persona. Hay algo más en nosotros que todo eso. Y es en eso algo más en donde se realiza el diálogo íntimo, el corazón, la conciencia, de darnos cuenta de que todo se nos ha dado, que no somos propietarios. Incluso para nuestra propia vida que tenemos que dar cuenta de eso que se nos dio. Que Dios nos dé la gracia en esta Eucaristía de no convertirnos en un mundo cerrado, que se opone a esa acción de Dios en la historia. Tan bonito la primera lectura, porque nos muestra que todo lo que hacen los cristianos es en el mismo sentido de Lucas, digamos, en el Evangelio de cuando presenta a Jesús. Es movido por el Espíritu Santo. Es Dios que está actuando allí. En algunos momentos la historia se opone a su acción, pero tarde o temprano tenemos que reconocer que es el que guía las cosas. Y el que nos lleva poco a poco y nos va formando y haciendo a su imagen y semejanza, para que reconozcamos la grandiosidad del amor que existe en el mundo y entremos en relación con el Creador, con aquel que nos ama y que nos quiere hacer comprender ese amor y vivir en ese amor. Todo lo que se aleja de allí se opone. Es una barrera que colocamos a esa acción. Pidamos entonces en esta Eucaristía porque Dios pueda actuar en nuestro corazón y pueda actuar también en medio del mundo, para cambiar muchas perspectivas, muchas maneras de ver. Si esto no se realiza, siempre nos encontraremos con las dificultades de un mundo en desequilibrio, de un mundo contra la fraternidad, contra la humanidad, de un mundo contra la dignidad de las personas, de un mundo en desigualdad, de un mundo en donde no vamos a poder convivir realmente de la manera como el mundo mismo nos pide de convivir, de compartir, de ayudarnos los unos a los otros. Si no es así, el mundo nunca encontrará su razón de ser y su misma dignidad.